En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocado 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús le dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestra clase. Yo me voy a mover durante estos 3, digámoslo así, durante estos textos bíblicos, a partir de aquí estoy señalando 4 ideas, pero esta cuarta ya voy a explicar qué es. Básicamente son 3 ideas. La primera, nos ubicamos en la estructura. La segunda, ubicamos el tiempo y lugar del relato. La tercera, el testimonio. Y la cuarta, algo que yo quisiera añadir o llamar la atención de todos ustedes a partir de esto que leemos. Vamos a comenzar entonces en ese orden. Lo primero que nosotros tenemos acá ante nosotros es el cuarto díptico, es decir, la cuarta experiencia de encuentro con Jesús que va a generar uno o varios testimonios. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo ubicamos como cita bíblica en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el lugar? El texto bíblico no nos dice que sea un tiempo particular, una fiesta o algo, digámoslo así, que nos ubique a nosotros todavía más, como lo veremos para otros textos bíblicos donde a motivo de una fiesta Jesús se remitirá a un lugar específico. Pero el texto bíblico comienza diciéndonos en griego que nos encontramos en el 3er día. Ya habíamos hecho alusión de esto en la clase anterior. Y si es el 3er día, me recordarán ustedes en la cantidad de días que llevamos recorriendo desde el capítulo 1, versículo 19, ¿cuál es este día? ¿En qué día sucede el hecho de que Jesús haga este signo en el que muestra, como nos decía el texto sagrado, su gloria a los discípulos y por lo cual los discípulos le hayan creído? ¿En qué día estamos? En el 7º día. No es una cosa, decía yo la vez pasada, casual. Las cosas están cuadradas para que el 7º día se vea la gloria de Dios. Y me van a poner mucha atención a esto que acabo de decir, porque este dato no va a aparecer solo acá, sino que va a reaparecer. Bien, con respecto al lugar donde nos encontramos, todos sabemos, en Caná de Galilea. Voy a invitarlos entonces, voy a compartir en este momentico la presentación de PowerPoint, de manera que ustedes vayan viendo exactamente eso que yo estoy diciendo, dónde sucede. ¿Pueden ver el mapa todos?
Bien, Sí, padre. voy a ir señalando en el mapa, al menos para que nos ubiquemos un poco. Con el puntero del láser, ustedes van a ir viendo que he dividido el mapa en 3 zonas concretas. La primera de ellas es la zona de Judea, donde nos hemos encontrado en todo el capítulo primero. Recuerde que allí comenzábamos con la relación de un nombre. Juan se encontraba en Betania. Ustedes ven aquí 2 Betanias. Esa problemática ya la habíamos tratado en esa clase. Entonces digamos que la parte narrativa del cuarto evangelio comienza o en Betania, cerca de Jerusalén, o en Betania, y lo que es más posible, más allá del Jordán, como ustedes ven acá, Betania o Betzabara, que habíamos ya trabajado en una de las lecciones. Pero miren, de esta Betania nosotros nos vamos a mover hacia la región del norte llamada Galilea. Miren que el mapa está seccionado en 3 grandes, digamos, regiones. La región de Judea, donde nos encontramos pues con Juan el Bautista y el Cordero de Dios. La región de Samaria, que todavía no tocaremos, y la región de Galilea. Pues bien, Jesús viaja o está viajando de Betania. Recuerden en el encuentro que acabamos de ver con Andrés, con el discípulo desconocido, con Simón, que Jesús llamará a Cefas o Pedro, y finalmente con Felipe y Natanael. Y nos dirigimos hacia Galilea. Quiero que observen en Galilea los pueblos que en el Evangelio de Juan son nombrados. Tenemos el primero de ellos, Caná, donde nos encontramos. Y en el versículo 12 se hablaba de Cafarnaum. Entonces miren el viaje. En Judea, Jesucristo nada más va a estar en estos lugares que ustedes ven ahí, Betania y Jerusalén. Y en Galilea, Jesucristo va a pasar por estos lugares que hemos visto acá. Ahora, quiero recordar este lugar que ustedes están viendo y que ya había señalado en la clase anterior, Betsaida. Betsaida no es propiamente un lugar en el que durante esta narración del capítulo 1 Jesucristo haya estado, sino que recuerden, Betsaida hace mención o se utiliza para recordar el lugar de donde procedían Andrés, de donde procedía también Simón, su hermano, y finalmente Felipe, uno de los discípulos, pues, protagonistas del capítulo anterior que hemos visto. Entonces miremos el recorrido. Betania y nos vamos hacia Cana de Galilea. Una región que, como ven acá, está cercana al mar de Galilea, pues por eso se llamará la región de Galilea. Miren lo que tenemos en Cana de Galilea. Al sur tendremos Nazaret, al norte tendremos Tiberíades, a la orilla del mar de Galilea, más al norte Cafarnaún y Betsaida, de donde provenían estos discípulos que he hecho ya mención. Vamos a concentrarnos un poquito en Caná y en Cafarnaún, porque hemos dicho que en el capítulo 2 Jesucristo se desplaza a Caná y en el versículo 12 de este capítulo se dice que una vez ya todo ha sucedido, él se va con sus discípulos hacia Cafarnaún, que ustedes ven acá hacia el norte. Yo voy a agrandar un poquito más el mapa sobre esta región de Galilea para que se pueda ver todavía mejor. Observen, Caná de Galilea y finalmente Cafarnaún son los 2 lugares de los cuales hace mención el cuarto evangelio. Bien, entonces dicho esto, volvamos a concentrarnos durante el texto bíblico. Ya hemos hecho mención, entonces traten de ir asimilando en sus cabezas esto que he dicho y de ir relacionando hechos con lugares. Betania, encuentro de Jesús con los primeros 5 discípulos. Subimos a Galilea, a Caná, donde sucede esto que hemos acabado de leer, y después nos vamos a Cafarnaúm. Voy a ir indicando cada una de esas cosas. Es lo que ustedes deben aprender a hacer, relaciones entre lugares y sobre todo en este caso del Evangelio. No me sirve a mí que me hagan solamente relaciones con los sinópticos que ya estudiaron, sino con este Evangelio que es el que nosotros hemos vuelto el objeto de nuestro estudio. Bien, dicho el tiempo y el lugar, entonces hablemos un poco de las otras cosas. Por ejemplo, hablemos de los elementos interesantes.
A nivel narrativo, cuando nosotros estudiamos desde el punto de vista narrativo, la narrativa nos da a nosotros generalmente una estructura clásica de las cosas que ya la hemos mencionado en este curso. Una narración comúnmente siempre presenta un contexto, esa sería la primera cosa. Segundo, nos propone a nosotros el nudo de la situación, es decir, la problemática de la situación. Y finalmente, el desenlace. Esas tres cosas, contexto, nudo y desenlace, son una estructura simple para toda narración. Obviamente, los escritores juegan un poco con todo esto, no se quedan simplemente en tres cosas. Aumentan, añaden, allí donde ya se había solucionado una cosa, vuelve a reaparecer otro nudo. Es un poco como la típica novela de nuestro país, que cuando pensábamos ya todo se había resuelto, se vuelve a complicar. Pues bien, eso hace un autor. Un autor puede proponer un nudo o varios en el desarrollo de su obra. Además, tengamos en cuenta que estamos en un solo texto, pero ese texto pertenece a otro texto. Entonces, lo que nosotros vemos acá como problemático forma parte del problema general de la narración. Aquí tenemos un texto que en sí mismo tiene sentido y que se resuelve, pero ese texto pertenece a toda una obra y su nudo. Yo quiero que eso quede en claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a veces a ventaja y otras veces a desventaja el ver los textos bíblicos de manera fragmentaria. Entonces leemos Caná de Galilea y no pensamos que eso pertenezca al Evangelio de Juan a un conjunto completo. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer esos saltos. Vamos a estudiar el texto, al menos en breve, en su cosmos, en su microcosmos, digámoslo así, en su espacio, y luego haremos referencia a su relación con el cosmos o el universo al cual este texto pertenece, porque es absolutamente necesario entenderlo también en su contexto. Bien, ahora, ¿cuál es el contexto de esto que hemos acabado de leer? Ese contexto lo encontramos en los primeros dos versículos. Si ustedes observan en sus Biblias, allí se nos dice a nosotros que, primero que todo, había una boda en una región del norte de la Galilea llamada Caná. Eso es lo que se nos dice. Y además, en el contexto, se nos dice a nosotros quién acompaña esa experiencia de bodas. Por primera vez, en el Evangelio de Juan aparece la mención de la Madre de Dios. Yo quiero que ustedes recuerden que la Madre de Dios reaparecerá otras veces en este Evangelio. Pero lo más importante de las menciones de la Madre de Dios están aquí, en las bodas de Caná, y junto a la cruz. Y que además recuerden que la Madre de Dios no aparece sola, la Madre de Jesús, yo le digo Dios, obviamente ustedes saben por qué, la Madre de Jesús nunca aparece sola, siempre aparece o en compañía de los discípulos o en compañía del discípulo, como sucederá en el capítulo 19 de la obra. Esto no es cualquier dato, esto es un dato muy importante, porque miren la relación que hace Juan. En Lucas, por ejemplo, se acordarán ustedes que la Madre de Jesús aparece relacionada independientemente a los discípulos. Ella es discípula, que dice sí a la obra que le propone el Señor. Pero aquí nosotros encontraremos a la Madre de Jesús y además a la Madre de Jesús sin nombre, porque en ningún momento del texto bíblico de Juan se dice que ella sea María o que se le relacione a María. Haciendo así, el autor amplía para nosotros las posibilidades, porque por Madre de Jesús obviamente entendemos a María, pero podríamos también entender un personaje que nos reenvía hacia otras cosas. Yo les propongo el ejemplo del Apocalipsis. Ustedes ya están viendo o ya vieron Apocalipsis, creo que sí, o no. No sé si el padre que les enseña o el profesor que les enseña Apocalipsis ya habrá hablado de las distintas referencias de la mujer que aparece coronada con estrellas, con la luna bajo sus pies.
o sea, de las distintas referencias que solo una figura puede hacer. En la tradición y sobre todo patrística y posteriormente esa figura la ha llenado María. Y de hecho, nosotros en el arte expresamos la figura de la Inmaculada Concepción con las características de esa mujer que aparece en medio de todo, dando a luz a su hijo y que nos narra el Apocalipsis. Pero ya en clase hemos estudiado que no, que hay algo más también, que se puede referir, por ejemplo, a la visión de la Iglesia o de los creyentes y a otras interpretaciones que los autores nos ofrecen. Pues bien, si eso es de cuño joánico, eso que sucede en el Apocalipsis, tenemos que pensar lo mismo acá. Es de cuño simbólico la presencia también de la maternidad de Jesús, de la madre de Jesús, junto a los discípulos. Bueno, un tema que yo no puedo desarrollar mucho, pero que es un tema que llama mucho la atención y que se ha prestado para artículos, para comentarios y para otras cosas. Yo en clases, en lecciones pasadas, había hablado de que el centro de la narración del capítulo 19, cuando Jesucristo está en la cruz, es precisamente el evento en el que Jesucristo, viendo a la madre, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo que él tanto amaba: hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es el centro de esa narración. Es extraño, ¿no? Porque diríamos el centro es la muerte, pero no, el centro desde el punto de vista literario, si contamos hasta la estructura, lo que hay antes y lo que hay después, nos pone a nosotros en el centro eso. Ellos son los testigos del acontecimiento. Un acontecimiento para nada extraño, porque cuando nosotros lo leemos en el capítulo 19, que ustedes pueden, si quieren, observar en las Sagradas Escrituras, entre los versículos 25 y 28, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué es la madre? Es testigo. Y de la cruz nacen los testigos. A propósito, ¿cómo se llama este momento de la muerte de Jesucristo según el mismo Evangelio de Juan? Si nos devolvemos al capítulo 13, que yo les pido a ustedes que se devuelvan al capítulo 13 en las Sagradas Escrituras, que tocaremos la próxima semana, se dice en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, este es el momento de la hora. Estamos en la hora. ¿Qué es la hora? ¿Y por qué yo los llevo a este punto de la hora? Porque miren, dentro del texto que hemos leído de las bodas de Caná, ese es uno de los temas que aparece. Se introduce el tema de la hora. Y el personaje de la hora es la madre. ¿Qué es la hora? La hora, en palabras muy sencillas y simplificando demasiado las cosas hasta tal punto de hacerlas ver como casi nada, la hora se refiere al momento de la glorificación. Es decir, es donde ocurre la glorificación de Jesucristo. Y bueno, para el capítulo 19 lo sabemos. La gloria de Jesucristo en el Evangelio de Juan no es en sí el momento de su resurrección como se nos narra en el capítulo 20 y siguiente, sino es el momento de la crucifixión. Porque para el Evangelio de Juan, el crucificado ya es el resucitado. Es muy diferente a los evangelios sinópticos, donde podemos ver con mucha serenidad los pasos. Pero en el Evangelio de Juan ya la muerte es resurrección. De hecho, se le llama gloria. Por tanto,
Mire que la obra desde siempre nos está llevando hacia el capítulo 19, hacia ese momento. Sucedió cuando Juan el Bautista en el versículo 19 y siguientes indicaba al Cordero de Dios, que entonces el testigo puede ver en el capítulo 19, cuando Jesucristo muere diciendo tengo sed, no se le quiebran las piernas, la prisa para quitar el cuerpo. Luego decíamos, ese es el Cordero de Dios. Miren cómo el capítulo 19 se vuelve como en un polo de atracción, atrayendo todo lo que se ha escrito hacia ese punto, que es el punto de la gloria. Yo les he dicho, no miremos solo el texto, miremos el texto en relación a. Ahora, ¿cuál es la relación del texto de Caná de Galilea con ese texto? ¿Alguno de ustedes la puede sacar a partir de todo lo que yo he estado diciendo? ¿Hay algún verso que nos conduzca, aparte de la presencia de la Madre, hacia el momento de la cruz? Pues Vale, pues también, sí, también se relaciona, pues además de la presencia, la expresión de Jesús hacia María. Él le dice, todavía no ha llegado mi hora. todavía, bravo Camilo, esa es la primera insinuación, todavía no ha llegado mi hora, pero ¿qué sucede después? ¿Qué pueden ver los testigos o los discípulos? Observen el capítulo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Para qué fue ese signo? Padre, A ver, sí, Ese signo fue para para que manifestar. se manifieste. exacto, aquí está Abel y Adrián lo dicen. Es un signo para manifestar la gloria. Luego estamos en el momento de la gloria. Y ayúdenme, trato de ser muy claro con esto. Cada texto, esto ya lo había expresado en alguna de las lecciones, cada texto de San Juan siempre están llevándonos allá. O sea, el texto AC contiene lo esencial del Evangelio. Y al mismo tiempo, el texto AC ayuda a llegar a lo esencial del Evangelio. Aquí estamos viendo, perdónenme, voy a hacer esta relación, a Jesucristo crucificado. No es una cosa descabellada, es el lenguaje, es la presencia de los personajes y sobre todo es esa tensión que permite a Jesucristo. No ha llegado mi hora, pero la madre ayuda a que la hora se produzca. Y la madre es testigo de la hora, la madre de Jesús y los discípulos. Interesante en la lectura de este texto es otra cosa, que el autor ha querido enganchar la obra para que no solo el relato de Caná de Galilea nos lleve al relato de la glorificación en la crucifixión de Jesucristo, sino a que también todo quede enganchado con lo que anteriormente venía siendo narrado. Porque al introducir el grupo de los discípulos, que es otra parte del contexto, pues entonces el autor nos está diciendo que esta obra tiene un pasado, o sea, para que hayan discípulos, Jesucristo tuvo que haberlos recogido, y lo vimos anteriormente, y tiene un futuro. La madre de Jesús, que junto a Jesús es testigo también de la gloria de Jesús. ¿Cuál es el nudo de esta narración? Porque esto es a lo que vamos. El nudo es, recuerden que la madre presenta una necesidad, y una necesidad que de alguna manera es muy simbólica. Yo le había puesto, yo no puedo tratar este texto así como lo trato generalmente por todos estos inconvenientes en el tiempo que hemos vivido. Yo generalmente a este texto también le dedico tanto como le he dedicado a los anteriores. Pero en este texto sucede algo que es muy particular. ¿Y qué es lo que es de particular? Que este texto, como he dicho, siempre empuja hacia la cruz, pero va a empujar hacia la cruz presentando a la cruz como el signo por antonomasia.
¿Cuál es el nudo de la obra? El nudo de la obra hemos acabado de decir que hay una necesidad. Yo le he dado como título a este texto los testigos de un signo innecesario. Y tratemos de entender por qué digo un signo innecesario. El mismo texto bíblico nos dice a nosotros cuando llega a su desenlace la obra, que cuando es presentado el vino al maestro de la sala, el maestro de la sala dice: todo aquel que invita a una boda siempre ofrece primero tal vino y solamente después, cuando ya todo el mundo está embebido, es decir, que no reconoce, ofrece un vino de mala calidad. De esa manera la fiesta avanza, pero nadie se da cuenta qué clase de vino es. Tú, sin embargo, has dejado el mejor vino para el último momento. Eso nos dice a nosotros el maestro de la sala. Y a otro dato que es muy interesante, la cantidad de litros de cada una de las tinajas que se utilizaba para los ritos de purificación. Es decir, no había de dónde sacar vino. Tomemos esas tinajas. Es decir, ustedes, perdónenme, voy a hacer la comparación más burda. Cuando van a la tienda, piden una Coca-Cola o una gaseosa, yo no sé cómo se dice hoy, 1,5 litros. Y entonces senda cosa se cargan ustedes para las neveras de sus casas. Multipliquen ese 1,5 litros por 100 litros cada una. Y multipliquen nada más el hecho de pensar que son 600 litros de vino. Es una medida exageradísima para gente que ya está borracha. Es darle más vino a los borrachos, perdóname. Por eso yo digo, testigos de un signo absolutamente innecesario. ¿Qué de necesario tiene este vino? A ver, ¿cuál es el enfermo curado? ¿Cuál es el hambriento al que se le dio el pan para que se saciara? Esto es un signo absolutamente innecesario. Al mismo tiempo, por ser innecesario, se hace más simbólico. Es necesario el Evangelio. Es muy necesario el Evangelio. Porque aquí es el agua que se vuelve vino. En los capítulos finales será la sangre que da paso al agua, la abundante sangre que, dejando de brotar, dará paso al agua. Esta que estoy diciendo no es una interpretación mía, es una interpretación del estilo patrístico, pero que es interesante como punto de paragón que hacen los padres de la iglesia. ¿Cuál es el nudo? El nudo ya lo conocemos. El nudo es: se acabó el vino. Y el nudo se hace más dramático cuando Jesucristo dice: mi hora no ha llegado. Y ya sabemos entonces qué es la hora en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la solución? La madre la presenta. La solución es: hagan lo que Él os diga. Hay una evocación en esta expresión. Cuando se la lee en el griego, uno puede estar evocando, eso ustedes lo encuentran en el versículo 5, hagan lo que Él os diga. Un poco puede evocar aquella expresión en la que incluso, digámoslo así, la madre dice: suceda en mí según tu palabra, a propósito de Lucas. Sucede en mí según tu palabra. Hagan lo que Él os diga. Si relacionamos quién es la palabra, como nos la ha presentado el Evangelio de Juan, Él es la palabra. Que suceda la palabra. Esto es lo que está sucediendo acá. Que suceda, que ocurra la palabra. Y de hecho, este es el testimonio, o parte del testimonio de este texto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque cuando la madre dice: hagan lo que Él os diga, eso va a producir la abundancia del vino, la extraabundancia del vino, perdón. Quisiera buscar otra palabra, la extraabundantísima presencia del vino que ocurre en este evangelio. Un vino, por lo demás, vuelvo a repetir, innecesario para efectos reales. ¿Cuál es el desenlace de la obra? Está el último elemento de la narración, y que es importante, está entre los versículos 6 a concluir. 6 al 11 sobre todo, 6 al 11.
Habían 6 jarras gigantes para la purificación de los judíos. Cada una contenía 2 o 3 barriles, etcétera, etcétera. No me meto un poquito en eso. Jesús pide que se llenen de agua. O sea, el producto viene de lo puro que se va a volver agua. O sea, no es cualquier vino. Y miren los testigos del evento. Los testigos son testigos ciegos, porque solamente los que han hecho lo que Jesús ha dicho saben qué ha pasado, pero el maestro de mesa no lo sabe. A él le es llevado y él se va a convertir en el testigo de algo que él no sabe qué ha pasado. Esto es lo interesante, porque de nuevo acá se repropone la concepción del testimonio, de la martiría. Y hay un simbolismo muy fuerte. ¿Por qué? Incluso los padres de la iglesia lo perciben, lo notan, y los comentaristas, los estudiosos bíblicos también lo notan, lo dicen. Aquí hay un cambio interesante, porque miren, en el Antiguo Testamento a Israel siempre se le representa como una vid, como un grupo de uvas. Ustedes se acordarán de textos maravillosos como los de Isaías. O encontrarán otra serie de textos durante el mundo profético que hablan de este simbolismo de Israel como vid. Si ustedes se fijan en uno de los símbolos del Israel actual, se le representa como un grupo de personas que llevan un pedazo de rama llena de uvas gigante. Aquí, ¿qué se está diciendo? Algunos creen, como los padres de la iglesia, que aquí hay la fundación de algo nuevo. Se funda algo nuevo. ¿Cómo así que se funda algo nuevo? Sí, se pasa del elemento ritual representado en el agua, que a su mismo tiempo representa todo lo antiguo que vivía el judaísmo, y que se renueva en la presencia de un vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? Es la nueva comunidad. Si pensamos en el capítulo 19 de la obra, donde Jesús a la mujer le dice madre y al discípulo le dice hijo, está fundando una nueva comunidad con un nuevo vínculo, ya no de la sangre o de las normas de purificación, sino con un vínculo que nace en aquellos que se convierten en testigos del glorificado, más que del crucificado, del glorificado. Concluyamos la narración. Observemos que la figura de la madre no es cualquiera, porque ¿qué es lo que es una madre? Cuando la madre lleva a un niño en su vientre y después lo carga en sus manos, prácticamente lo presenta al mundo. Pues bien, en este texto un poco sucede eso. La madre es la encargada de presentar a Jesús, de darlo a luz, de darlo a conocer en su gloria. Es la madre y su presencia la que nos dicen el glorificado, la que nos muestra el glorificado. De nuevo, entonces, ¿de quiénes son testigos de esto? Por ejemplo, el maestro de la sala y los discípulos y los invitados a la fiesta son testigos, pero no por visión. Los únicos testigos por visión son los que sirven a la palabra de Jesús. Esos son los que pueden concluir de dónde procede el vino, de qué mano procede el vino y qué efecto causa el vino. Los que sirven a la palabra de Jesús. O sea, el texto está lleno de elementos simbólicos que nosotros no podemos eludir fácilmente. He dicho que concluyo y voy a concluir. Concluyo con un simple tema. El aspecto simbólico que ya he mencionado acá nos lleva a nosotros a pensar en otras cosas. Entonces vamos a hacer ese pequeño recorrido para que entendamos por qué un banquete, por qué unas bodas. Porque recuerden que los evangelios sinópticos no tienen este texto bíblico. Esto es una novedad del evangelio.
Si yo llegase a preguntar en un examen cuáles son las novedades del Evangelio en comparación con los Evangelios sinópticos, aquí tenemos una de las tantas. Bien, vamos a hacer un recorrido y vamos a comenzar. Julián, tú vas a buscar Oseas capítulo 2, versículo 1 y siguientes, y después miraremos. Andrés, Felipe, Pino, yo te puse Andrés Felipe, pero vos sos Andrés Felipe, ¿yo por qué te puse Pino? No, Pino, yo te puse Andrés Felipe, vos sos Andrés Felipe. no, padre, yo soy Jesús Adrián. Ay, Jesús Adrián, qué pena, hijo, pero yo ya lo bauticé como Jesús que le cambió el nombre a Pedro, a Simón. Bueno, Jesús Adrián, vas a buscar Ezequiel 16. Aquí para darle voz a Davis, que no ha podido hablar durante este curso, te voy a pedir que busques Isaías 54. Isaías 54, verso 4 y siguientes. Y finalmente le voy a pedir el favor a uno que leamos el Nuevo Testamento, a Santiago, que me lea Apocalipsis 19:9. Por favor, alguno que lo lea. Empezamos con Juliancillo, Oseas 2. Oseas 2, Perdón, Santiago, me está levantando la mano. ¿Qué quieres preguntar, hijo? Te repito el texto. El texto tuyo sería Apocalipsis 19:9. 19:9. Bien, dale, Julián. Oseas, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se mide ni se cuenta, y en el lugar mismo donde se los decía, no mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno, se pondrán un solo jefe, y desbordarán de la tierra, porque será grande el día de Israel. Decid a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas, compadecidas. Sí. Bueno, déjame ahí y yo te voy a pedir que pases más adelante enseguidita. Como ustedes ven, ahí está la introducción de lo que se quiere decir en la profecía de Oseas. Bueno, no es tema obviamente de profetas, pero Oseas está hablando de un periodo de restauración. Ese periodo de restauración, ¿cómo viene presentado en ese profeta? Si Julián se va más adelante, en esa misma línea de capítulos, va a encontrar la representación simbólica de lo que sería una especie de banquete, en el cual se va a vivir la experiencia de la renovación de Israel. Recuerden que, bueno, ya para los que vieron el profeta Oseas, el pecado del pueblo es un pecado de absoluta infidelidad, pero esa infidelidad, digámoslo así, va a llegar al punto de no serlo más. Por favor, hijo, vete hasta el versículo 16 del capítulo 2. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ok. Y pasemos al versículo 24. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Exactamente. Allí Dios siembra. Entonces el elemento del mosto, del elemento del vino, que habla de algo nuevo, algo que se funda nuevo, algo que empieza a producirse de manera nueva. Y no solo ahí, pueden ver el capítulo 3 también tú, Julián, en los versículos, por ejemplo, en el versículo 1. Lee, por favor. Yahvé me dijo, ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como ama Yahvé a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Bien, ese sería el contexto de ese capítulo 3, pero dime el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros. Bueno, ¿cuál es la implicación de ese texto como luz para nuestro texto? Cada vez que se funda algo nuevo, se transmite a través de una experiencia simbólica. En este caso, el profeta debe buscar una mujer para fundar algo nuevo,
a causa de la situación del pueblo, en el que ya no existe una relación con Dios. Vamos a ver un poco de eso en Ezequiel 16. Por favor, Jesús Adrián, Ezequiel 16. Empieza leyéndolo para que entendamos un poquito el contexto. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones. Dile de mi parte: naciste en Canaán, y de allí saliste. Tu padre era el amorreo y tu madre una hitita. Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no habían cortado tu cordón, ni te habían bañado en agua, Bien. ni frotado con sal. Bien, ahí está el pecado. Digamos, el agua, como en el texto de las bodas de Caná. Ahora, ¿qué pasa después del pecado? Viene algo nuevo. Capítulo 17. ¿Qué dice el capítulo 17? Por favor, empieza, Pino. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, inventa una comparación para la gente de Israel y diles que la adivinen. Les dirás: esta es una palabra de Yahvé. El gran águila de amplias alas, de largo plumaje, con sus plumas multicolores, llegó al Líbano, se subió a la copa del cedro, cogió la rama más alta y la llevó al país de los negocios, a una ciudad de comerciantes. Bien, ya sabemos eso. Ahora, por favor, vete al versículo 6 y lee el versículo 6. La planta creció, llegó a ser una parra, de poca altura pero fértil, que extendía sus ramas hacia el águila mientras extendía sus ramas hacia el águila. Bien, ahí ustedes tienen, perdón Jesús Adrián, ahí ustedes tienen el simbolismo de Israel como parra o como vid, algo que planta el Señor para que produzca la uva y obviamente el vino. Pero llega un momento, por ejemplo, en el Evangelio, en el que el vino ya no lo produce Israel. Recuerden también que en la antigüedad, si nos volvemos al Cantar de los Cantares, la pareja representaba ¿qué? Cuando leemos las interpretaciones rabínicas de la pareja del Cantar de los Cantares, los rabinos hablan de la relación entre Israel visto como esposa y Dios visto como esposo. Pues esta relación de pareja ya no produce vino. ¿Quién es el que produce el vino a la luz de estos textos? Hay un elemento que está llamándonos hacia el pasado del Evangelio de Juan, hacia las escrituras que el autor del Evangelio conocía. Davis, lee por favor a Isaías 54. Isaías 54, verso 4 al 8. O leemos nada más los primeros versitos para que no nos quedemos en todo eso. Dale, Davis. Davis, prenda el micrófono, Davis. David, se escucha muy lejos. Ustedes lo están molestando mucho. Santiago, empiece usted leyendo mejor Apocalipsis 19:9 y ahorita cuadramos el micrófono de Davis. Bueno, luego me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Exactamente. Me sirve solo eso, hijo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Como ustedes verán, la experiencia simbólica del banquete está para definir algo nuevo, algo que comienza, algo que hace un punto de cambio. El punto de cambio que se puede notar, por ejemplo, dentro de nuestra narración de las bodas de Caná, entre lo que sucede con las aguas, que son muy interesantes. No, las aguas para la purificación. ¿Por qué para la purificación? Con las aguas que se vuelven vino. Es algo nuevo, un banquete nuevo y un banquete abundante, un nuevo matrimonio. A esto alude el texto, a un nuevo matrimonio.
a un nuevo matrimonio que produce lo que ya no podía producir el antiguo Israel. Davis, ¿usted ya puede hablar o no? No se le escucha, hijo. Dejemos ese texto bíblico así. Bien, voy a concluir entonces. El texto de este capítulo que estamos estudiando de San Juan concluye el séptimo día. Un séptimo día no por nada llamativo, sino por lo siguiente. ¿Qué es el séptimo día? El séptimo día es el día de la abundancia, el día de la gloria, el día de lo nuevo. El día en que se produce la fe de los discípulos. Este es el valor del séptimo día. ¿Y qué significa la abundancia de la fe en los discípulos? En que se puedan incluso mantener testigos, aunque no hayan sido testigos. Porque es que esa es la realidad de Caná de Galilea. Que solamente unos, los que sirven la palabra, saben qué pasó. Pero los otros son incluidos en el grupo de los testigos. Testigos sin necesidad de haber visto. Creyentes que no han visto, pero creen. Y miren, y es muy interesante porque las bodas de Caná se vuelven un motivo literario. No sé si se dieron cuenta que los personajes pasan. En el versículo 11 esos personajes ya no existen, la pareja ya no es importante, el maestro de la sala ya no está. Está Jesús, están sus discípulos. Los personajes desaparecen, no sabemos nada de los novios, no sabemos nada de los sonidos, de las necesidades. Atención, y he aquí el concepto que se desprende junto al tema de la hora de este texto, la palabra signo. ¿Qué es un signo? Hay muchas maneras de decir signo en griego. Una de esas maneras suena así, zauma. Me voy a pasar al mapa para escribir esas palabras y para que ustedes puedan verlas, porque estas palabras ya nos van a definir una grande parte de todo nuestro evangelio, de manera que lo otro se pasa rápidamente. Observen, acá en el mapa coloco las palabras para que ustedes las puedan ir viendo. La primera palabra que voy a colocar está acá. Es la palabra zauma. Esta es la primera palabra. La palabra zauma significa en griego o en el griego bíblico se le traduce generalmente con la idea de milagro, de sorpresa, pero un milagro o una sorpresa que produce la maravilla. Bueno, para quienes de pronto el griego sea un problema, esto es lo que yo estoy diciendo, zauma. Zauma lleva a la sorpresa. Cuando ocurre una de esas cosas lleva a la maravilla. Sin embargo, esta no es la palabra que utiliza nuestro cuarto evangelio, que sí utiliza el mundo griego y que sí utiliza los evangelios sinópticos. Esta palabra entonces la vamos a descartar porque aquí no se dice zauma. La borro. Existe otra palabra para hablar de los milagros de Jesucristo en los evangelios y es la palabra zambos. Aquí está escrita, zambos. Escribo su pronunciación acá, zambos. Esta palabra también habla del efecto que produce un acto milagroso. Entonces, zambos significa la sorpresa, el espanto, algo que causa como esa actividad interna del asustarse ante algo que ha ocurrido. Pero tampoco zambos es la palabra que se emplea acá cuando en el versículo 11 se dice que así inició Jesús sus signos en Caná, allí manifestó su gloria.
Entonces borro la palabra zambos. Hay otra palabra que se refiere al mundo de, digamos, de los milagros de Jesús. Es la palabra, la coloco aquí abajito, teras. Teras. Como la tera de nuestros computadores. Teras, así suena. Teras es una expresión que también significa milagro, signo, signo milagroso. Pero no. El cuarto evangelio acá no utiliza ni teras, ni zambos, ni zauma. Y es muy interesante porque entonces en los evangelios sinópticos pues nosotros decimos sí, un milagro es un acontecimiento sobrenatural, algo que se va en contra de las leyes que hemos abstraído de la naturaleza, de manera que cuando sucede el milagro sucede el imposible, lo que no se espera, lo que va más allá de la lógica. En cambio, el cuarto evangelio no usa teras, no usa zambos, no usa zauma. El cuarto evangelio utiliza otra expresión y la expresión ustedes se la van a grabar porque obviamente pertenece a nuestro ámbito de estudio y la expresión que utiliza es la siguiente. Eso ya lo habíamos dicho en una de las clases. Semeion. Semeion. Bien, ¿qué es semeion? Obviamente semeion es una palabra que significa signo y que los traductores, en virtud de las cosas que se narran en este evangelio, no sé cómo harán en las Biblias de ustedes, a veces no lo traducen con el término signo, sino que lo traducen con el término milagro. Pero hay que entender bien qué significa ese tal milagro para que no confundamos semeion con teras, semeion con zauma o semeion con zambos. Bueno, ¿qué es un signo? Primero que todo, un signo es algo que se percibe. Y lo regular es que si es un signo es que se pueda ver, algo que se pueda percibir con los ojos o que se pueda oír. Es decir, el signo puede ser algo acústico. Y el signo se utiliza para poder reconocer una realidad, una cosa o una persona. Propongo. Signo de la presencia de una persona puede ser su olor, su perfume. De manera que cuando entramos a una habitación en la que estuvo esa persona, pero ya no está, al percibir su olor, esa percepción se me vuelve a mí, ese olor, perdón, ese perfume se me vuelve a mí en signo. Me lleva hacia esa persona, aunque esa persona obviamente ahí no esté. Como ven entonces, ese concepto de semeion no necesariamente tiene que ser el concepto de algo que desafía la naturaleza. No. Esa concepción simplemente puede ser la de algo que ayuda a distinguir, que ayuda a constatar, o mejor, el signo en ese concepto de semeion se usa para confirmar. El perfume en una habitación confirma que una persona que conocemos estuvo ahí. Entonces, el signo en el cuarto evangelio, visto desde esta concepción del semeion, no es exactamente para indicar que hay un milagro, algo que va más allá de las leyes de la naturaleza. Y tampoco el signo no necesita ni interpretación, tampoco necesita aclaraciones. Sin embargo, en el Evangelio y en el Evangelio de Juan, es la expresión más querida. ¿Saben por qué? Porque cuando tú lees el Evangelio de Juan en griego, te vas a encontrar esta expresión 77 veces. Eso no es nada, no es cualquier cosa. En comparación con el número de palabras utilizadas 77 veces, es algo interesante. Mientras que en la totalidad de los evangelios sinópticos, la expresión semeion en la totalidad de los sinópticos solo se usa 48 veces.
Miren, 77 veces en un solo evangelio con 21 capítulos y en cambio 48 veces en el giro de 3 evangelios. Yo quiero concluir esta explicación invitando por favor a Abel a que me lea a Lucas capítulo 2, versículo 34. Lucas utiliza en sus pocas veces también la expresión semeion para que entendamos qué significa semeion en el Evangelio de Juan. O sea, dejémonos iluminar por Lucas capítulo 2, versículo 34 y entendamos qué significa semeion o signo. A ver, ¿puede leer por favor el texto? 2:34, Lucas 2:34. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para señal de contradicción. Exacto. Cuando dice Simeón, ¿a quién se refiere? Jesús. Exactamente. Jesús en Lucas es el signo. Pues bien, esto habría quedado en la mente quizás de Juan, porque realmente en el Evangelio no tenemos 7 signos. En el Evangelio existe un solo signo, y es Jesús, y es su gloria. Por eso no me gusta llamar a esta primera parte la parte de los signos o el libro de los signos, porque realmente no hay signos en el Evangelio, sino que uno es el signo. Lo que pasa en las bodas de Caná termina por mostrar, por constatar o por confirmar a Jesús. Lo que pasará más adelante con la curación de aquel ciego confirma a Jesús, muestra su gloria. Entonces, cuando entendemos la palabra semeion que yo señalo acá, no estamos hablando en sí, en el Evangelio de Juan, de un milagro, cuanto de algo que ayuda a constatar o a confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, o es como nosotros tengamos a bien de llamarlo. Dicho esto, dejamos el texto de las bodas de Caná y ahora sí, el pájaro arranca como un águila, texto por texto. Vamos entonces a pasar. ¿Cómo termina el texto bíblico? Nos vamos de Caná de Galilea y nos dirigimos de nuevo hacia Jerusalén, que en el mapa está y no me sirve mostrárselos. O sea, vamos de Caná de Galilea hacia Jerusalén. Los hechos que van a ocurrir en Jerusalén van a ser muchos, porque van a ir desde el capítulo 2 que hemos acabado de leer, el versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 21. Voy a repetir eso. Como ustedes ven, las bodas de Caná no terminan en Caná. Las bodas de Caná terminan en Cafarnaúm, cuando Jesucristo con su madre y sus discípulos se dirigirá allí, a Cafarnaúm. Nos dice el capítulo 2 que hemos acabado de leer, el versículo 12. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Pues bien, llega la Pascua, es necesario ir de peregrinación a Jerusalén. Aquí aparece el capítulo 2, versículo 13. El quinto díptico de nuestra narración se va a mover entre el capítulo 2, versículo 13, hasta el versículo 23. 2:13 hasta el 23. Y lo vamos a ver así. El capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 22, 2, 13, 22, es toda esa primera parte del díptico, incluso con la martiría. Jesucristo se encontraría en el templo. Ustedes ya han escuchado ese famoso encuentro de Jesucristo en el templo, en el que él haría un autotestimonio. Capítulo 2, versos del 13 al 22. Ese es su autotestimonio. ¿Cuál? No hagan de la casa de mi padre, nos dice los versículos 15 al 16,
no hagan de la casa de mi Padre un lugar de mercado. Jesucristo habla de la casa de su Padre. Eso se llama autotestimonio. Y entonces es allí donde vuelve a aparecer la bendita palabra signos. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? ¿Qué signos nos muestras? O sea, ¿qué elementos que confirman lo que tú estás diciendo? Y recordarán la discusión que tiene que ver con su cuerpo. Destruyan este templo será rehabilitado en 3 días, y después los discípulos recordarán, él no se refería al templo, se refería a su propio cuerpo, es decir, heterotestimonio. ¿Cuál es la teología de este texto del capítulo 2, versículo 13 al 22? La teología es que se presenta a Jesús resucitado como nuevo templo. ¿Por qué Jesús resucitado como nuevo templo? Porque el texto del Evangelio nos dice que los discípulos se acordaron tiempo después, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, de este acontecimiento, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Miren el heterotestimonio. Jesús es el nuevo templo resucitado. Ven un texto que nos manda otra vez al final. Un texto que tiene un significado AC, pero que está conectado con el final. Jesucristo se refería a su resurrección. Miren cómo el autor va hilvanando, va conectando toda la obra. No voy a decir nada más de este texto, pero sí quisiera curiosamente preguntarle: ¿ustedes por qué creen que Jesús se despelotó en el templo e hizo lo que hizo? Casi que violentamente. Hay algunos incluso que, sin conocer de fondo las cosas, dicen que Jesucristo sí utilizaba la violencia. Cuéntenme a ver ustedes qué creen de eso. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? No me digan que nada. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes este texto en la vida? Ayúdenme a ver, al menos respóndanme en eso. ¿Cuántas veces han escuchado este texto de la expulsión de los mercaderes del templo? Ni de eso se acuerdan. Interesante todavía aún. Bien, ¿por qué Jesucristo se comportaría violentamente? Aquí vale la pena decir algo. El texto de Juan, el cuarto evangelio, nos va a decir a nosotros que Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras, que en él se cumplen las Escrituras. Y de hecho, cuando leíamos a propósito Caná de Galilea, habíamos hecho un recorrido por algunos textos proféticos en los que se mostraba un poco eso. En Jesús se cumplen las Escrituras. ¿Y cómo se cumplen? Por favor, cada uno vaya a buscar Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14. Este texto no se puede olvidar. Nunca, jamás se va a meter en nuestra cabeza. Zacarías 14. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes lleguen al altar, al púlpito, para hablar de este texto y explicárselo a la gente, van a tener que vérselas con la violencia de Jesús. ¿Y cómo la van a responder? Puede que a ustedes no les cause ninguna inquietud, pero a las otras personas sí, las personas simples que escuchan a Jesucristo, que hace lo que hace en ese texto bíblico. Comienza, por favor, alguno que lea los primeros versículos de Zacarías 14. Ya llega el día de Yahvé, en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones para que ataquen Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Bravo. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Dejemos ahí, enseguida me vas a leer el último versículo. Estamos en el día de Yahvé, eso es lo que habla Zacarías, es parte de su discurso. Esta parte de Zacarías, que sería la segunda parte del profeta, está hablando de que ya llega el día de Yahvé y acabamos de escuchar lo que dice del día de Yahvé. Mucho ojo que yo pregunto todo esto en el examen final, para que después me digan, no, yo me preparé mucho y no me preparo en nada. Mucho ojo. ¿Qué dice el verso 21?
las ollas de Jerusalén y de Judá estarán consagradas a Yahvé Sebaot. Todos los que quieran sacrificar vendrán a hacer uso de ellas. Atención, atención para todos. Esas últimas palabras de Zacarías. Atención, ¿qué dice? Todos los que quieran sacrificar vendrán a hacer uso de ellas y en ellas cocerán. Y aquel día no habrá más comerciantes en el templo de Yahvé Sebaot. En ese día no habrá más comerciantes. El texto de Juan está evocando con Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos del 13 al 22, ha llegado el día de Yahvé. Y miren, es que el tema del día no es cualquier cosa, porque el tema del día también está en el Evangelio de Juan. Se llama la hora. Y ya llegó la hora. El Evangelio de Juan describe la hora de Jesús, en la que no quedará ningún comerciante. En otras palabras, lo que Zacarías anuncia como profecía, Juan dice que está pasando. Toda vez que Jesucristo expulsa a los comerciantes del templo, está pasando el día de Yahvé. Un día con connotaciones bastante diferentes, como se puede desprender del resto de la obra. Bueno, lastimosamente este texto no lo podemos seguir estudiando, pero ese texto también narrativamente tiene su contexto, su nudo y su desenlace. Sería maravilloso poderlo seguir estudiando. Digamos algo, recuerden, el testimonio en este texto se encuentra allí donde se habla del cuerpo de Jesús. Cuerpo en griego, recuerden que se dice soma, como la clínica nuestra, se habla como naos, como templo. Y recuerden que el templo es el lugar de la presencia de Dios. Ven, cuando los que están en el templo le piden a Jesús signos, ¿qué es lo que presenta Jesús? Su cuerpo. Su cuerpo, Él. Él es el semeion, Él es el signo. Todo tiene que cambiar. Hay un apéndice que ocurre dentro de estos textos bíblicos, que es el apéndice en el capítulo 2, versículos 22 al 23. Se llama apéndice o a mí me gusta más llamarlo sumario. ¿Qué es un sumario? Es un resumen, como para que llevemos cuentas de toda la obra. En ese sumario se dice que muchos creen en su nombre porque ven, y se utiliza ese verbo griego que nosotros ya conocemos, el verbo theaomai, que significa ver desde adentro, theaomai, y por eso generalmente se le traduce en español como contemplar. Entonces muchos creen en su nombre porque ven theaomai, sus signos, pero atención, Jesús desconfía de ellos. Porque ellos confían es en lo que se ve, en la apariencia del signo, y no en el signo en sí, es decir, en quien lo realiza. Y entonces aquí, en este solo giro de un versículo, de dos versículos, 22 al 23, prácticamente se resume el vocabulario. Ahí aparece la palabra signo, aparece la palabra creer, aparece la palabra testimoniar, aparece la palabra ver y aparece otra palabra que ya habíamos mencionado a propósito de la poesía del Logos, que es el nombre, la palabra nombre. Y además se introduce el tema del conocimiento. Dicho esto, se acerca la fiesta de la Pascua y hay un discípulo que además tiene una función concreta dentro del mundo judío. Es un discípulo inseguro, temeroso, que va en la noche a frecuentar la enseñanza de Jesús. Se trata de Nicodemo e iniciamos así el capítulo 3. Recuerden que nosotros estamos en Jerusalén, acabamos de hacer el templo y ahora nos vamos al lugar donde reside en este tiempo de Jerusalén Jesucristo. Allí ocurre el encuentro con Nicodemo. Estamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 21. Recuerden que Nicodemo es un fariseo, es un jefe de judíos, es un miembro del Sanedrín y por eso es muy interesante que él intente ser discípulo en lo escondido, va en la noche para escuchar a Jesús. Y de hecho el texto bíblico así lo menciona.
¿Por qué es importante este texto? Este texto es importante porque menciona algo a lo que se dedican los evangelios sinópticos. Aparece por primera vez y por última vez la expresión reino de Dios. Entonces no es un texto cualquiera, es un texto importante porque está evocando todo el contenido, digámoslo así, importante y teológico de los sinópticos, pero aquí lo reduce a este encuentro con Nicodemo, que es un texto maravilloso. Para quien siga diciendo o insistiendo que este es un texto de puras repeticiones que se hace insoportable, pues se le hizo insoportable todo el Evangelio, porque ya ustedes lo leyeron y vieron que el Evangelio repite de muchas maneras. Para quien no ha entrado al Evangelio, solo le parece que el Evangelio es repetitivo, pero el Evangelio es mucho más. Y por eso hay que estudiarlo. Desgraciadamente, pues yo tengo que pasar por un poco encima de estas cosas. El reino de Dios nos pide a nosotros el ingreso a través de dos experiencias, la del agua y la del espíritu. ¿Dónde más utilizábamos esas expresiones agua y espíritu? En el Evangelio. El bautismo. En el bautismo del agua y del espíritu. El bautismo de agua procede de Juan y el bautismo de espíritu procede de Jesús. Miren, el diálogo es muy interesante porque aunque Jesucristo no está hablando de Juan el Bautista, lo está evocando. Y atención, porque no va a ser solo ahí. A ver, Nicodemo hace un heterotestimonio de Jesucristo. En el versículo 2 sucede. ¿Dónde está Nicodemo? Lo reconoce como maestro venido de Dios y por eso lo visita en la noche. Ese título no lo habíamos escuchado. Habíamos escuchado maestro, sí, eso está bien. Pero Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Desde el inicio del Evangelio, esa es la característica de Jesús, venir, viene de Dios. Entonces nos conectamos inmediatamente con la poesía al Logos. Y además Nicodemo dice, sus signos no pueden sino proceder de Dios. Entonces miren la función del semeion. El semeion sirve para atestiguar. El semeion es en sí testigo, hace martiría de aquel que viene de Dios. Y Jesús hace también en este texto su autotestimonio. Y un autotestimonio dicho en tercera persona, porque Jesús habla de sí, pero esta vez habla de sí como en tercera persona. Yo no sé si ustedes han visto ciertos diálogos. Bueno, en el teatro sucede esto mucho, que a veces los personajes para hablar de sí hablan en tercera persona. Propongo un ejemplo. Es una persona reflexiva, es una persona apasionada, es una persona que enseña. Podría estar hablando de mí mismo, pero en tercera persona, o podría estar hablando de otro. Jesús habla de sí mismo, pero en tercera persona, sin aludir a sí mismo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice de sí mismo de nuevo la expresión que habría utilizado con Natanael, que él es el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla de lección! El Hijo del Hombre que ha venido, confirmando las palabras de Nicodemo, que ha venido del cielo, su procedencia no es la tierra, él procede de Dios, nace de Dios, si se quiere decir así, en el término de hijo. Y Hijo de Hombre alzado, versículo 14 lo dice así, como la serpiente en el desierto. Ven ustedes la conexión de nuevo con el capítulo 19, alzado, el Hijo de Hombre alzado como la serpiente en el desierto. ¿Alguno se acuerda qué es la serpiente en el desierto? Un signo que Moisés tuvo que levantar, ¿para qué? Para que quedaran sanos, para que se curaran. Para que desgraciadamente después de la desobediencia de los israelitas y sus dudas, que les salieron serpientes y los picaron, para que no murieran, Moisés levanta este signo y este signo que hace, curarlos, salvarlos. Ven, otra vez un texto que tiene su propia vida, que respira por sí mismo, pero que en el contexto nos manda a comprender el significado de lo que pasa en el capítulo 19. ¿Qué hay en el capítulo 19 en la cruz? En la cruz está el Hijo del Hombre, que cura y que sana.
o que devuelve la vida, si queremos verlo así. Cada texto nos manda siempre al momento de la gloria. Claro, el Hijo del Hombre es el semeion, ese es el signo que salva y que cura. Lo que yo estoy haciendo acá es siempre un ejercicio de relación. Esto no lo van a encontrar generalmente ustedes en los comentarios. En los comentarios se explica, como yo explicaba antes, verso a verso, y ya. Pero yo estoy conectando la obra, y esto es lo que lo hace esencial. Yo puedo en un examen final o en otro momento de la vida preguntarles, bueno, ¿qué conexiones hay entre este texto y el texto final? ¿Hay alguna conexión, sí o no? Aquí las estoy diciendo. También en el texto con Nicodemo se nos dice a nosotros, Jesucristo dice de sí, que es el Hijo que ha sido enviado al mundo, y no para juzgarlo, sino para salvarlo. Claro, es que tiene razón. Acaba de decir que Él es como la serpiente en el desierto, que no viene a condenar en su veneno al mundo, sino que viene a extraerle al mundo el veneno de muerte. Y finalmente, que es muy importante, en el versículo 18 de este encuentro con Nicodemo, Jesús dirá de sí mismo que es el Hijo único de Dios. Hijo único de Dios. Levanten la mano. Quienes ayer hayan leído el oficio de lectura que escribía San Agustín, celebrando, obviamente, la iglesia, la fiesta de San Felipe Neri. No veo manos levantadas, no. Ah, claro. Eso sí no rezaron. Eso sí, pero si les viene la catástrofe, ahí sí de rodillas y apelarlas ante el Señor. Padre, ahí está levantada la mano. Ah, Santiago, pero Santiago la dejó levantada toda la clase. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer que la levantó? A ver, hay algo que se acuerden de lo que decía San Agustín ayer a propósito de esto del Hijo único de Dios. Ay, no me digan que se perdieron eso. Ese espectáculo de frase. San Agustín dice lo siguiente, lo digo con mis palabras obviamente, pero San Agustín dice esto, como comparándose a propósito de esto que estamos leyendo, que Jesucristo vino al mundo para dejar de ser el Hijo único de Dios. Vino al mundo para dejar de ser el único. Esto es una cosa absolutamente asombrosa y que explica incluso los efectos del Evangelio que estamos leyendo. Bueno, hemos terminado nuestro viaje en Jerusalén y volvemos al mapa en estos últimos minutos que nos quedan de clase. Y en el mapa ustedes van a ver, yo me voy a devolver acá al mapa original. Nosotros hemos hecho este viaje de la siguiente manera. Observen cómo nos estamos moviendo. Hemos comenzado nuestro evangelio en Betania, cualquiera de estas dos, dependiendo, nos hemos ido hacia Canaá. De Caná de Galilea nos hemos ido a Cafarnaún. Betsaida está nombrado, recuerden, por el origen de los 3 discípulos. Y de Cafarnaún hemos vuelto a Jerusalén y al templo. Y ahí en las cercanías ha ocurrido el encuentro con Nicodemo. Ahora Jesucristo se va a la región de Judea. La región de Judea es todo esto que ustedes ven acá y que yo estoy señalando. ¿Qué contiene esto que estoy aquí señalando? Judea. Es la región que contiene Jerusalén, Betania, Efraín y Efrón, como aparece acá. Pues bien, Jesucristo se va a Judea. Estoy hablando del capítulo 3, versículos 22 al 36. Aquí va a ocurrir el séptimo díptico. Bueno, me dirán ustedes, ¿y cuál fue el sexto? El sexto fue el encuentro con Nicodemo. Allí ocurría el sexto díptico. Sexto díptico sería el capítulo 3, versículo del 1 al 21, y ahora estamos en el séptimo díptico que ocurre en el capítulo 3, versículos del 22 al 36. Ocurre de nuevo el encuentro con Juan y sus discípulos, que van a dar heterotestimonio de Jesús, pero no es un heterotestimonio cualquiera, es un heterotestimonio sumario, es decir, heterotestimonio que resume lo que ha pasado en el Evangelio hasta este momento. Mire lo que dicen. En el encuentro con Juan y sus discípulos,
El heterotestimonio que surge, por ejemplo, nos dice a nosotros en el versículo 28, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él, dice Juan. Juan está haciendo heterotestimonio de Jesús diciendo que él no es el Mesías, que lo es él, Jesús. Si comparamos con las narraciones anteriores, recuerden que a Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué dice Juan? No lo soy. Pero aunque señalará después a Jesús, no lo señalará delante de los levitas, simplemente hará referencia a él. Aquí Juan el Bautista hace su heterotestimonio, dice Jesús es el Mesías. Bueno, y no solo eso. Yo les he acabado de decir que este texto trata de resumir las apariciones, las narraciones anteriores. Si se van al versículo 29, allí se dirá que Jesucristo es ¿qué? El que tiene la esposa es el esposo. Ya hemos pasado por las bodas de Caná y ahora se está diciendo de Jesucristo que Él es el esposo. Y que Juan el Bautista, en cambio, es el amigo del esposo, que lo asiste, que lo oye, que se alegra con su voz. Es un texto bellísimo que sintetiza todo lo que hemos visto hasta el momento. Finalmente, volvemos a los últimos dos elementos de este díptico de encuentro con los discípulos de Juan el Bautista. El versículo 34 se dice de Jesucristo que es el enviado de Dios, que sería la característica, el rasgo típico o singular de este evangelio, decir que Jesús es el enviado de Dios. Ese es el rasgo que ha venido desde el discurso o desde la poesía del Logos hasta el momento. Y atención, se recupera también de la poesía del Logos y se establece en esta narración por primera vez el testimonio que se va a llevar de Jesús hasta el último momento del Evangelio. En el versículo 35 se dice, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Nada más, estábamos leyendo los discursos de despedida de Jesús durante estos días en el que Jesús habla de eso. Tú los has puesto en mis manos, ahora yo te los retorno. Todo lo ha puesto en su mano. O sea, miren cómo también este pequeño texto reenvía hacia los textos finales. De esa manera, un texto que tiene sentido en sí mismo se conecta con los textos finales. Yo dejo por concluido así, nos vamos a dirigir ahora, mire, estamos en Judea, esto acaba de ocurrir en Judea, nos vamos a dirigir al octavo díptico, nos vamos a dirigir a Samaria, en la región, en el pueblo de Sicar. Aquí lo ven ustedes. Miren el viaje que está haciendo Jesús durante el Evangelio. El octavo díptico lo encontraremos en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 41.